Hola muchachos, me ha quedado de compartir la intención de poder que en esta serie de videos para poder trabajar los temas que corresponden a inferencia estadística o el final de inferencia y estadística o estadística descriptiva. Para ello, pues una- primero un leve repasito de probabilidad para poder entender esos conceptos de probabilidad, que es lo que vamos a instancia, recordemos que la probabilidad mínima siempre es cero. Adicional a ello, perdón, dejo más grande. Entonces, la probabilidad mínima es cero y la probabilidad máxima es uno. Eso, estamos hablando de la probabilidad de una serie de eventos. Hablamos de la probabilidad de una serie de eventos. Esa probabilidad va a ser un valor que se mueve entre cero, puede ser mayor o igual a cero, puede ser menor o igual a 1. Para que tengamos en cuenta. Ahora, adicional a ello, sabemos también que la suma de todas las probabilidades siempre va a ser como máximo, máximo significa eso, máximo, ¿no? ¿Qué significa eso? Y de pronto tenemos varios eventos, ya digamos que tengo la posibilidad del lanzamiento de dados. Supone que un dado tiene caras, puede caer uno, dos, tres, cuatro. Pues yo quiero hallar la probabilidad de que caiga alguno de estos números o la suma de las probabilidades, pues tendría que dar la probabilidad de uno más la probabilidad de 2 más la probabilidad de 3 más la probabilidad de 4 más la probabilidad de 5 más la probabilidad de 6. Y en ese caso, la suma de todas, la suma de todas las probabilidades, es más, ni siquiera máximo uno, suma de las probabilidades. ¿Sí? Entonces, en este caso, la suma de las probabilidades es uno como máximo. No puede haber, profe, es que me dio 3, que me dio 5, que me dio 7, no. Suma de todas las posibilidades. Hay un dado, uno o dos o tres, cuatro o cinco, en este caso. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Las distribuciones de probabilidad con respecto a esto, con respecto al repaso de probabilidad muy sencillo. Estadística descriptiva. Ahora vamos a la estadística inferencial. Para conocer. Entonces, debe haber visto distribuciones de probabilidad en efecto, debe haber trabajado las distribuciones de probabilidad. Hay unas que son discretas, pero también hay unas que son continuas. En el día de hoy nos vamos a encargar netamente de trabajar en las distribuciones de probabilidad discretas y una en especial que es la distribución de binomio. La distribución binomial, como su nombre lo indica, tiene que ver con dos elementos. Un binomio, sí, con dos. Entonces, o hay un acierto o hay un fracaso. El acierto normalmente lo asemejamos nosotros a una letra P y un fracaso a una letra, a una probabilidad de que pase el evento X o a una probabilidad que falle el evento X. Ejemplo, ¿tiene trabajo? Sí o no. ¿Es hombre? Sí o no. ¿Está casado? Sí o no. ¿Va de viaje? Sí. ¿Tuvo la vacuna? Sí o no. ¿Está vivo? Sí o no. Casi me mato, no, está vivo o está muerto. También hay una distribución Poisson, ¿sí? Pero pues estas se distinguen, sí, también son a dos acierto o acierto o fracaso, manejan en ello, pero esta es para una cantidad de elementos controles. En este caso, la distribución de binomial de Poisson, la distribución discreta de Poisson,
tiene que ver con cantidad de datos, cantidades de datos grandes o infinitos, ¿sí? Grandes como qué, cantidad de llamadas que se hacen en un año, se dirá, uy, no, pero son muchísimas. No, eso es muy grande. No es infinito, pero es muy grande. A ese caso, como nosotros, cantidad de comparendos que se realizan en una central de, de tránsito. Entonces, comparendos, entonces, pero pues en este momento nos vamos a encargar nomás de la binomial. Continuando con la binomial, vamos a tener en consideración unos datos. Mira, yo aquí ya les resalté, tengo para resaltarles algunas casillitas, por ejemplo, esta primera, tiene que ver con la formulita de la distribución como tal. Esta es la formulita de la distribución binomial. La combinatoria de nx, pero ¿qué es n? N es la cantidad de datos que se encuentran. Encuestaron a 5 personas y se quiso saber si esas 5 personas, cuántas llamadas, cuántas van vacunadas. ¿Sí? Entonces, el N es las personas encuestadas, el X la cantidad de eh, que acertaron que sí estuviesen vacunadas. Ahora, recordemos en este caso que como estamos hablando de un acierto o un fracaso, P es el acierto, Q será el fracaso. También podemos entender a Q, en este caso, Q va a ser lo mismo que uno menos la probabilidad de acierto. Como la probabilidad de acierto se nombró con P, la probabilidad de fracaso o probabilidad de que el evento Q, el fracaso de que haya sucedido el evento, será uno menos P, ya que tenemos que tener en consideración, compañeros, muchachos, que las probabilidades se mueven, son valores que se mueven entre 0 y 1, como les había indicado en la parte de... Entonces, como ya tengo el evento P, son solo únicos dos eventos, la suma de P, del evento P, más el evento Q, me va a dar Q. Pero si yo voy a despejar el evento Q, vamos por ahí, me quedaría 1 menos P. A veces también esto al final lo queremos o retomar en términos de porcentajes. La máxima, la probabilidad se movería entre 0 y 100%, si es que hablamos de porcentajes. Y en este caso, entonces, en términos de porcentajes, de Q, valor de Q, da un porcentaje de 100% menos la probabilidad de X en términos de porcentaje. Entonces, eso lo entenderemos un poquito más. Trabajar. El ejemplo que vamos a trabajar. Tenemos esta fórmula, yo traté de hacer una semejanza, una fórmula en tres ámbitos diferentes. A veces la podemos escribir así, combinado X, que es la combinatoria. La combinatoria es una operación que me permite identificar de forma pertinente la cantidad de combinaciones, valga esta, la cuña, donde de cierta forma tenemos que no se considera el orden. También en algún momento cuando hablamos de técnicas de conteo, hablábamos que las combinaciones se parecen a las permutaciones. Y en las permutaciones sí importa el orden, en las combinaciones no importa el orden. Ello, si de pronto quisiéramos tener en consideración cómo se manejaría la fórmula de una combinación que dice n combinado x, n es la totalidad de los datos, x el dato o la cantidad que queremos analizar, ¿sí? Se plantea como n factorial dividido en n menos x factorial y multiplicado por el x, ¿sí? En ese sentido, la permutación, pues, lo invito a que revise
mutaciones para trabajar. En un momento, pues nos vamos a dedicar a este ejercicio. Tenemos X la probabilidad de acierto de un evento dicotómico. ¿Por qué dicotómico? Que tiene dos opciones, o sucede o no sucede, y un acierto o un fracaso. Q es la probabilidad de rechazo de un evento dicotómico. P sucedió, Q no sucedió. N la cantidad de encuestados, ¿sí? Va a verificar el total. Y el X es la cantidad de aciertos que se quiere indagar sobre el evento. Están vacunados, cometieron un accidente, están vivos. Una aciertos que se quiere indagar, ¿sí? Sobre la probabilidad de aciertos, como el estado. Vamos a mirar un ejemplo entonces, cómo utilizar esta fórmula. Me voy a quedar con la de abajo y la vamos a considerar para trabajar el siguiente. P, uno, P, voy a dejarla por aquí abajito para tenerla en consideración. Y entonces dice el ejercicio más o menos así. Dice lo siguiente. Un agente de seguros vende pólizas a personas de la misma edad y que disfrutan de de una buena salud según las tablas actuales, algún estudio que se hizo, ¿sí? En la clínica, en el hospital, en el país, en la ciudad, en el sector donde se está analizando, se tenía como base unas tablas para indicar si una persona está en eh, una buena condición de salud. Entonces, continúo. La probabilidad de que una persona esté en condición viva, que esté en buenas condiciones, viva 30 años o más, es el de 2 tercios. Tengamos en consideración que hablar de 2 tercios, ¿sí? Hablar de ese 2 tercios, como si dijéramos nosotros 2 tercios, es la división, por si al caso, aquí la voy a hacer aquí bajito, dividido en 3, perdón, dividido en 3, echando el cel para que pues me queden de una de las operaciones, 2 dividido en 3 me da 0,666666 periódico. Y me aparecen solo 2,6 porque pues la casilla no la tengo abierta más y no tengo indicado cuáles quiero considerar, pero pues aquí aparece 0,6666 al infinito. Por eso, en este caso, tomarlo como una parte racional que una parte decimal. Empezaron a indicar valores significativos. Por eso, en este caso, voy a colocar 2 y 3. Debe ser un número, por eso me cambio metido en Excel para hacer las operaciones. O 2 tercios, voy a dejarlo no en número, sino en fraccionario, tercios. Ahora voy a hacer Q. Recordemos que yo había planteado que era 1 menos, no porque lo planteé yo, menos P. Paso me da 1 tercio. Acuérdense que 2 tercios más 1 tercio me da 1. Y entonces cumplimos las reglas acá que la suma de las probabilidades me da 1. ¿Sí? O que Q es equivalente a 1 menos la probabilidad de P. Fue lo que aplicamos hace un momento. Datos de más. Listo. Necesitamos N, es cuántas personas. Entonces dice, la gente de seguros vende pólizas a 5 personas. Acá se las podemos resaltar para recordar que eso es un valor. Bueno, coloquémoslo con rojo, en negrillas para N es igual a 5. Adicional a ello me están indicando, vamos a ver, dice acá, 5 personas. Hállese la probabilidad de que al transcurrir 30 años vivan las 5 personas. Entonces, están diciendo que calcule X igual a 5.
también me van a pedir un x sub 2, voy a colocar un x sub 2 que sea igual, perdón, decirle x2 o x paréntesis 2, que sea igual para la segunda pregunta, menos 3 personas. Entonces acá ese es que x sea al menos 3 personas, que sea al menos 3 personas, eso es que el x tiene que ser mayor a 3. Mayor, perdón, que estaba pensando en otra cosa. 3, porque dice al menos 3. Al menos, uy, no, al menos sería 2. Porque dice, no porque diga aquí 2, otro ejemplo, lo voy a llamar el x. Para el otro ejemplito ya vamos a hablar con este. Pues ya tenemos aquí mayor a 2. ¿Pero qué significa hallar x mayor a 2? Probabilidad de x mayor a 2. Caso, así. P, P, paréntesis, P de x igual a 2. Cierro paréntesis. Y el otro me dice x, P, x va a ser mayor que 2. Se dice menos 3 personas. O sea, entonces, que 2 sería el 3, el 4. Entonces, probabilidad de 3, cierra paréntesis, más la probabilidad, cierra paréntesis de 4, cierra paréntesis, más la probabilidad de cierro paréntesis. Y listo. Ahora, como esto es lo que me están pidiendo, voy a dejarlo aquí en verdecito, en consideración, en verdecito, este verdecito. Y hay otra probabilidad que me está pidiendo el ejercicio. El ejercicio me está pidiendo exactamente 2 personas. Voy a dejar este X, control B, y voy a dejar una nueva probabilidad. Ah, bueno, perdón, que el primero es el al menos, no, el segundo era que X igual a 5. Vamos a hallar otra probabilidad que sea 2, pero debiéramos cambiar. Vamos a dejar 5 que fuera, sí, ya sé cómo cambiarlo a esto. Que ese valor sea mayor a 2 y otro que sea menor a 3. ¿Qué diferencia hay en cada uno de ellos? Voy a dejar en naranja. Ejercicio amarillo, ejercicio verde y ejercicio naranja. Vamos para el ejercicio amarillo. Pone que bajo el parámetro lo que tenemos que utilizar es la formulita, aquí me aparece, de x. Entonces en este caso voy a tomar ese valor, voy a hacerlo acá y me dice p de 5. Vamos a hacer p de 5. P de 5 me dice que es n, en este caso n es 5. 5 factorial dividido 5 menos 5 factorial dado por 5. Esto lo voy a multiplicar por la probabilidad de que ocurra el evento, en este caso es 2 tercios, dado a la x, pero x en este caso es 5. Y lo que me queda como complemento es q, que es 1 tercio, elevado a la 5 menos 5. Dice n menos x. Como n es 5 y x es 5, pues 5 menos 5, por ahora lo voy a escribir 5 menos 5. De esta forma podremos calcular, pues yo propongo 5 factorial
5 menos 5 da 0 factorial multiplicado por 5 factorial. 2 tercios a la 5 que para mí, déjenme por ahora 2 tercios elevado a la 5 y un tercio, 5 menos 5 me da 0. Todo número elevado a la 0 me da 1. Si voy y multiplico 2 tercios a la 5, eso es 2 a la 5 es 32, pues 5 por 25, qué pena hacerlo aquí rapidito para no demorarme. 3 elevado a la 5 me da 243. Voy al 243, pues aquí lo hago 240. Va multiplicado por 1 y ahora vamos a ver por qué multiplicamos. ¿Qué ventaja tenemos? Que puedo simplificar el 5 factorial con el 5 factorial, por tanto me queda 1 en el numerador. Y hay una regla, una propiedad que me indica que 0 factorial es una unidad. 1 dividido en 1 pues da 1, por 1 pues da 1, y al multiplicarlo por 32 sobre 243 pues me da 32 sobre 243. Nosotros llegamos a calcularlo, lo voy a colocar acá, me va a quedar entonces igual 32 sobre 243. Y eso nos da 0,13. Es una probabilidad, ¿sí? De 0,13, si lo multiplicamos por 100, bien, me va a dar 13,16, 13,17. Digamos que aproximado sería 13,10. Un criterio de aproximación. Si a dos cifras decimales sería ese el valor. Y el resultado para la primera pregunta decía que cuál es la probabilidad de que eh, 5 personas, miremos otra vez, 5 personas tengan edad vivas después de 30 años, ¿cierto? Ahora, la siguiente pregunta que planteé yo no fue al fin la de ahí, sino que, ¿o qué? Más de dos, entonces más de dos. Entonces sería la del 3, la del 4 y la del 5. Para optimizar un poquito el espacio, voy a colocar acá la probabilidad, la probabilidad es, señor, perdón, en paréntesis, la probabilidad de 3, la probabilidad de 4, control T, pam, pam, control B, de 4, probabilidad de 5. Estoy utilizando Excel para que los procesos me salgan de cierta forma un poquito más rápido. Entonces acá voy a colocar el número 3, 4 y 5 para hacer las operaciones. Y la probabilidad del P de X, debería haberlo colocado así. ¿Cómo lo hay? El P de X que necesito dejarlo ahí en amarillito, digamos que en azulito. Voy a dejarlo sentado, bien centradito. Entonces vamos a ver cómo te calcula de 4 y de 5. Entonces, ¿qué necesitamos plantear? A ver qué datos tenemos. eh, la combinatoria. Para la combinatoria voy a hacer varias operaciones, ya no las voy a hacer por separado, sino que voy a meter todo en una sola operación, a ver si me sale. Entonces, supone que necesitamos n, n se supone que es 5, 5 y 5. Tenemos después de n, voy a necesitar el x. Ya. Entonces, el x en este caso es este. X, 3, 4 y 5. Y voy a calcular la probabilidad. Lo necesito ahora. ¿De acuerdo? Cierro paréntesis. Y vamos a ver. N factorial. Entonces vamos a ver si está acá. Devuelve el factorial de un número. Listo. Voy a hacer la primera. Voy a hacer operaciones. Dice factorial
eh, factorial, factorial de ese valor es fijo, por eso yo voy a utilizar el función con F4 para que me quede fijo ese valor y lo voy a dividir. Ahora es el 5 menos el 4. Este valor va a ser fijo. Como va a ser fijo, función y F4 otra vez, porque lo vamos a utilizar para la otra parte. Ponemos en paréntesis. Yo voy a abrir un paréntesis acá que me sostenga eh, la primer parte, ¿sí? Voy a abrir aquí un paréntesis, me falta cerrarlo. Voy a colocar una multiplicación y aquí voy a colocar el 3. Paréntesis, luego cerrar. Entonces, este cierra con este y creo que ahí debe cerrar este rojo. Tenemos. Entonces, en este caso, vamos a ver qué sucedió. Voy a dejar más cifras decimales, a ver qué pasó. Uno, dos. Uy, muchos, muchos. Es mucha, pero vamos a ver. Y avanzo. Voy a dejar dos cifras decimales. Dos cifras decimales. Esta misma operación que se hizo acá, la vamos a hacer con los otros. Vamos a ver qué. Entonces, acá tomamos el 5 factorial, bien. Acá lo dividimos en 5 menos p menos 4, 1 factorial, pero toda esta parte debe multiplicar por el 4 factorial. Aquí, 5 factorial, 5 factorial menos p30 que es un 5 también, pero 5 factorial, 5 menos 5, me falta un factorial. Cambiando la fórmula, control. Entonces, en este caso me dio estos valores. ¿Qué tenemos que hacer ahora con estos valores? Sumar. La suma de esto, perdón, que será con un igual, sumarlos, me da 6. Y ya tengo yo los datos para verificar que la cantidad de estos valores es equivalente a 6. Entonces, cuando yo voy y miro, la pregunta que había colocado yo es, cuando P de X, la probabilidad de que X sea mayor a 2, pues mayor a 2 es de un 16, chanfle, de un 16%. A ver qué es, perdón, factorial del primero, factorial del segundo, por el de abajo. Aquí, en este factorial, claro, en la parte, aquí vamos solo con el factor. Todo esto tiene que ir multiplicado ahora por el P, pero acordémonos que paréntesis 2 dividido en 3 paréntesis elevado a la X, o sea, a la 3. Vamos. Es- Esto elevado a la 3 y multiplicado 1 dividido en 3, acuérdense de dónde saqué ese 3, elevado a la 5. 5, ese 5 debe ser fijo, lo voy a dejar fijo. 5 menos
Voy a cerrar esto en paréntesis para que no se me confunda la operación. Voy a abrir un... Como se supone que este va elevado acá, este, no hay problema, control C y viene control B. Vamos, vamos a retomar. Entonces el factor dividido en el factorial por el factorial para 1,3 elevado a la 3. ¿Por qué elevado a la 3? Es elevado a la este. Ahora, por un tercio elevado a la 5 menos este valor, que es 28, para este caso. Pero, ver este caso, el P30 en el siguiente caso. Para acá, con el 4, y, y con este, al de N, bien, ya, P, bien, cuarto elevado a la 3 no es a la 3 aquí, no es a la 4 y aquí es a la 29, aquí es 5 menos 29, bien, en cambio, este no es elevado, es elevado con, me da una probabilidad, un valor de 0,79, la probabilidad, entonces, ¿qué tengo que hacer? La probabilidad de que X, que era lo que necesitábamos, probabilidad sea mayor a 2, probabilidad, abre paréntesis, de que por a 2 a este valor multiplicado por 100. Entonces, en este caso, este valor, listo. Acá me aparecía, me hacían falta cifras decimales, 2. Voy a sacar dos cifras más decimales para que me quede 79,100. Colocar mi porcentaje para que lo vean. Con la de 5 que ya la hice, la de mayor a 2, ahora me falta la probabilidad de menor 3. O sea, necesito la del 2, el 1 y la del 0. Pero como yo ya tengo 3, 4, pues lo que voy a hacer es aprovecharme de ese concepto para solucionar los... Voy a coger aquí concepto nuevo y es la probabilidad, abre paréntesis, de que X, la menor, significa hallar la probabilidad 0 más probabilidad de, que abre paréntesis de 1 más la probabilidad, abre paréntesis, cierra paréntesis. Que en unas generales sería más fácil calcular cuando yo calcule 1 menos la probabilidad, abre paréntesis, de X siendo mayor que 2, siendo mayor que 2. Como ese 1 lo tenemos, digamos que no es que lo tengamos, pero sabemos cómo calcular esa operación, entonces vamos a ver qué nos queda. Pues en este caso tenemos igual. Primero el 1 quedó. Vamos a restar. Vamos, voy a dejar el 1, le voy a restar aquí, voy a dejar el menos. Y la probabilidad, listo. La probabilidad, esta probabilidad es 79. Vamos a ver, ahí está. Tenemos los tres elementos, vamos a hacer la resta. En últimas, este valor que está acá, control C,
valor que está acá. Bueno, control. La probabilidad de 2 menor a 3 será igual a 1, perdón, igual a 1 menos 0,79, que esto en general representaría este valor multiplicado por y listo. 99. Voy a dejar un poquito, no me viera. Pues ya tengo tres preguntas bajadas. Una, dos y tres. Ya está. Listo, muchachos. A la próxima sesión, el próximo video, vamos a trabajar con este. Bien.